Hoy. Bien, y tal y como se habría establecido, han iniciado las acciones y manifestaciones en diferentes puntos del país a esta hora y vamos precisamente a establecer nuestra siguiente conversación con el profesor Marco Andrade, secretario general de CONUSI, quien es parte obviamente de pues todo el sector que ha estado durante las últimas semanas establecido como contraparte en la mesa única del diálogo. Antes de hablar de lo que ha provocado o ha propiciado estas manifestaciones, profesor Andrade, hablemos un poco acerca de las áreas, los puntos en los que este día de hoy, esta mañana, hay movilizaciones y bloqueos. Sí, bueno, buenos días a todas las personas que escuchan este medio. Buenos días a ustedes que nos dan la oportunidad de poder expresarnos con nuestra opinión en el mismo. La verdad es que ha iniciado la jornada con una serie de acciones tal y cual nosotros lo habíamos anunciado, ¿ya? Y estas acciones obedecen al incumplimiento del gobierno en la mesa que estamos sosteniendo en Penonomé. Y efectivamente nosotros hemos ejecutado lo que habíamos acordado y habíamos anunciado. Ahora en estos momentos hay cierre y una serie de acciones que se están desarrollando en Santa María, en Corredor de los Pobres, en Pacora también hay acciones, en la autopista Arraiján, San Isidro, Transímica, eh, centro de Chorrera, en Avenida Balboa, Vía España, Cinta Costera. En el área del interior también se destaca la acción que sostienen los compañeros de Citaca. Es decir, aquí hay una serie de acciones que se están en estos momentos ejecutando. Además de ello, tenemos al mediodía una serie de protestas que se van a realizar. Nosotros sí quisiéramos decir que estamos nosotros preocupados, ¿no?, por la situación por la cual está atravesando el pueblo panameño. Estamos preocupados también por la conducta de los empresarios, una conducta incluso que se puede calificar de deshumana, porque aquí hay situaciones realmente que están poniendo en peligro la estabilidad de la familia panameña, están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de los panameños y están poniendo en peligro la salud de los panameños cuando los mismos no pueden comprar los medicamentos que se requieren para curarse de una enfermedad o para aliviar una enfermedad crónica. Entonces, de eso es lo que nosotros eh, estamos hablando. Ahora, profesor Andrade, hay quienes consideran que este discurso va en contraposición a las acciones precisamente que en su mayoría afecta directamente a ese panameño que ya está golpeado en su situación económica, que ya está golpeado en el abastecimiento de medicamentos para poder ir a buscarlos a una farmacia por lo menos esta mañana o a recibir la atención médica. ¿Cómo responden ustedes ante este Es planteamiento? que ese panameño, el que no tiene la forma de comprar esos medicamentos a precio exorbitante, porque aquí no es que se esté señalando que la empresa privada no tenga ganancia, sino la exorbitante ganancia que están adquiriendo con esos precios que se hacen inalcanzables para el panameño. Es el tema aquí de la canasta básica de alimentos que está descontrolada. Es decir, aquí cuando se anunció, por ejemplo, de que se habíamos llegado a un acuerdo de 72 productos de la canasta básica alimentaria que iban a ser controlados, vimos cuál fue la reacción de la empresa privada: aumentar indiscriminadamente nuevamente los precios de la canasta básica. Cuando se aumenta los precios de la canasta básica, se está atentando contra la alimentación, la seguridad alimentaria del pueblo, de la familia. Entonces, cómo se puede hacer eso en medio de lo que usted señala, en medio de un problema que acabamos prácticamente, no hemos terminado de salir de la pandemia, pero los empresarios actúan de esta manera? Es decir, ya está bueno de tantos abusos
¿verdad? Yo creo que el pueblo ya se ha cansado de esos abusos de los empresarios, de querer hacer lo que le da la gana, de querer tener un mercado en donde ellos determinan cuándo van a aumentar los precios. Esos precios cuando suben no vuelven a bajar porque ellos se imponen. Entonces nosotros, la única forma que tenemos de llamarle la atención al gobierno son con acciones. Y esas acciones que nosotros estamos haciendo, le estamos haciendo en legítimo derecho. Los pueblos tienen derecho a manifestarse, a protestar contra la injusticia. Y aquí lo que se está cometiendo es una injusticia contra el pueblo panameño. Acabamos de escuchar a la señora Elisa Suárez hablar de que esa mesa está ilegítima, que Desconocen esa, completamente lo que se acuerde de lo que se establezca en la mesa. ella desconoce eso, claro, porque ¿qué interés está defendiendo ellos? Están defendiendo los intereses de las farmacéuticas que tienen los precios exagerados. Están defendiendo los intereses de los supermercados, de las tiendas, de las abarroterías, que tienen esos precios de los alimentos que cada vez se hacen inalcanzables. Esos son los intereses que se están defendiendo. Y lógicamente el pueblo tiene que reaccionar, el pueblo tiene que defenderse de esa ofensiva económica de los empresarios que atenta, repito, contra la seguridad alimentaria de la familia panameña. De eso estamos hablando. Entonces nosotros planteamos que la mesa, ¿cómo no va a tener legitimidad? Si los diferentes gremios, organizaciones, ¿verdad?, que están sentadas allí representan una cantidad importante de personas, ¿cómo esa mesa va a estar ilegitimada si está la presencia del gobierno que tiene que acudir a la misma a tratar de buscar una solución a este problema? Ahora, El parte del gobierno está planteamiento del llamado. sector privado, señor Andrade, es que se establecen como acuerdos aspectos que pues son inherentes obviamente y que repercuten a la actividad privada. O sea, si yo tengo un negocio, por ejemplo, debí estar alertado o aportar en algún momento mi criterio sobre lo que se estaba acordando y consideran, o sea, el desconocimiento de ellos radica en que no pueden aceptar algo en lo que no participaron. Bueno, en el gobierno hay empresarios. Los empresarios forman parte del gobierno. La política económica que ha venido impulsando el gobierno es una política a favor de los empresarios. Ellos están allí. Ellos están allí representados porque forman parte del gobierno. Y a nosotros lo que sí nos preocupa es que no hay una actitud reflexiva por parte de ellos. No hay una actitud consciente por parte de ellos. Y creo que ellos debieran reflexionar porque ningún pueblo se va a aguantar si no tiene alimento que comer, si no tiene medicamento con que curar su enfermedad. Es decir, eso obliga a las personas a tomar una decisión. O se quedan en la casa a morirse de hambre, a morirse de una enfermedad porque no tienen los medicamentos o salen a luchar. De eso es lo que se trata. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener una actitud de reflexión frente a cómo vive el pueblo panameño, cómo vive la familia panameña? Aquí se habla de que es uno de los países con peor distribución económica. Y fíjese que no es que no haya riqueza, no es que no haya crecimiento económico, lo que no hay es desarrollo humano. Las grandes ganancias no se están compartiendo con la población y eso ha traído como consecuencia el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Aquí podemos ver cuál es la condición de la clase media y los distintos sectores que se han visto afectados con toda esta política económica que se han impuesto, porque ni siquiera se han consultado con la población. Cuando eliminaron, por ejemplo, la Oficina de Regulación de Precios, ¿a quién le consultaron? Hicieron una mesa para discutir entre todos, empresarios, trabajadores, pueblo, para eliminar la Oficina de Regulación de Precios. No consultaron con nadie.
Cuando privatizaron el IRE y el Intel, ¿cómo se hizo eso? ¿Con quién se consultó? Es decir, todas esas acciones fueron impuestas. Entonces, hoy nos dicen entonces que la mesa en donde estamos buscando una solución al abuso de los empresarios que tienen con la excesiva ganancia, que estamos tratando de buscar una fórmula que regule eso, que no sea anárquico, que no haya monopolio ni oligopolio, ¿ya? Entonces ellos están señalando que la mesa está ilegítima. Aquí lo que hace la mesa legítima es la dolencia del pueblo. Y Ahora, la sí. representación en la mesa la han construido quienes estamos en la lucha. Y tampoco se puede descalificar a los dirigentes que forman parte de la lucha porque son dirigentes que están representados allí por sus diversas organizaciones. Parte de lo que ha provocado precisamente las acciones el día de hoy, señor Andrade, es el supuesto incumplimiento de algunos de los puntos establecidos en función, por ejemplo, de los alimentos, pero también el tema de medicamentos que habría quedado pendiente hasta retomar la mesa el día de mañana. Ayer se hace un anuncio de una rebaja del 30% a 170 medicamentos. ¿Cómo lo recibe entonces esta contraparte que usted representa? Bueno, nosotros desde hace varias semanas estamos pidiendo que se entregue la lista de esos medicamentos que se supone deberían ser rebajados. Lo que debe ocurrir en la mesa es que el gobierno entregue la lista de esos medicamentos para que nosotros también podamos revisarla, ¿verdad? Dentro de nuestro movimiento hay técnicos, personas especializadas en la materia, hay médicos allí que conocen de todos estos temas de salud y podrían contribuir pues al fortalecimiento de ese listado que ahorita mismo observamos que el gobierno ha puesto en el tapete. Así que tendríamos que revisarlo y tendríamos que intercambiar con el gobierno sobre ese listado de medicamentos, tal y cual ocurrió con el tema de los alimentos, que el gobierno tenía un listado de canasta básica y nosotros lo revisamos y logramos ponernos de acuerdo con el gobierno. A eso nosotros aspiramos, pero lo que sí queremos dejar claro es que nos preocupa la situación de la población, la situación de la familia panameña. Eso es lo que nos inspira. Si hay algún acuerdo para aliviar la situación de la población panameña con respecto a los precios de los medicamentos, de los alimentos, de la energía eléctrica y una serie de temas que están en la mesa, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en paralizar las acciones, pero las acciones se van a dar siempre y cuando el gobierno no cumpla con lo que está solicitando el pueblo, los representantes del pueblo en la mesa de negociación. Entonces queremos ser claros en ese sentido. En esa mesa está la iglesia y la iglesia también está preocupada por la situación de la población panameña. Nos gustaría que usted entrevistara al sector del clérigo que está en la mesa de negociación como facilitador para también que opinen sobre la situación de la población. Ahí en las distintas iglesias llega gente de pueblo, ¿verdad? Que me supongo deben estar comentando la grave situación por la cual estamos atravesando, la inestabilidad en los precios de los medicamentos, incluso ahora está el tema de combustible que está congelado, ¿verdad? Y el gobierno ha subsidiado una parte para que ese precio haya bajado, pero las ganancias también ahí son exorbitantes. Y nosotros lo único que nos mueve es tratar de que el pueblo tenga un alivio frente a toda esta situación. Venimos de una pandemia, los trabajadores venimos de una pandemia en donde casi por 7 meses nosotros no devengamos salario. El gobierno favoreció a los empresarios con esa postura de mandar a los trabajadores para la casa. Más de 300,000 trabajadores fueron para su casa
y no recibieron salario. A nadie le importó cómo iba esa familia a sobrevivir. Aquí los bancos han abusado de los trabajadores precisamente porque no hubo una decisión seria en cuanto a los abusos de los bancos con los trabajadores que tenían una serie de préstamos, de vehículos y Claro. demás, de vivienda. Entonces, los sectores que estamos realmente golpeados somos los trabajadores. Aquí Mm. los bancos, los intereses de los bancos siguieron tasándose. Aquí los empresarios no gastaron en los trabajadores que fueron a su casa sin salario y se hizo una serie de reformas y de decretos en contra de los trabajadores. Si hay aquí alguien que está golpeado económicamente, somos los trabajadores. Los empresarios han tenido toda la puerta abierta para proteger su empresa, su negocio, pero los trabajadores hemos cargado realmente con la crisis. Entonces, esta crisis se ha agudizado producto precisamente de la mano suave que tiene el gobierno con los empresarios, que no ha protegido a la familia panameña, no ha protegido a los trabajadores. Y por Claro. eso es el descontento que ya llegó a un punto en la que ya hemos dicho que no aguantamos más. Nosotros O sí, hacemos nosotros algo sí. o esto se va realmente a llevar a una situación en la que aquí en Panamá hay aproximadamente 1 millón de personas malnutridas. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué se da eso? Bueno, Entonces, tenemos que nosotros buscar la sí. raíz del problema. Nosotros vamos a estar atentos, señor Andrade, a pues, no solamente el desarrollo de la jornada, sino al restablecimiento de esta mesa única, a ver qué ocurre. Estas acciones que que fueron convocadas para hoy, ¿se mantendrán en lo próximo, tomando en cuenta que mañana debe reanudarse la mesa única, o eso era únicamente pues una movilización para el día de hoy? Bueno, esa era para el día de hoy, Ok. tratando de hacerle entender al gobierno que de no haber respuesta, nosotros tendríamos que seguir tomando medidas. La verdad es Bien. que no quisiéramos tomar otras medidas, pero el gobierno es el que tiene la última palabra en esto. En el día de hoy, a las 4 de la tarde, estamos convocando un encuentro de dirigentes sindicales y populares. Eso va a ser en la Universidad de Panamá, en el auditorio José Dolores Moscote. Nosotros vamos a debatir allí toda esta problemática, vamos a rendir informe a nuestras bases y también lo más probable es que se planteen algunas acciones si el gobierno no cumple o no hace cumplir a los empresarios en favor del pueblo, ¿verdad? Porque los empresarios están en una franca rebeldía, aumentando aún más los precios de los alimentos. Y vamos a Entonces, estar atentos. y lo Claro. han declarado en distintos medios de comunicación que ellos no van a hacer caso allí a lo que el Sí, de gobierno hecho, determine con respecto a los alimentos. esta mañana, de hecho, fue el planteamiento. Nos ha vencido el tiempo, señor Andrade. Quiero agradecerle la oportunidad de hacer este balance en cuanto a las acciones convocadas para el día de hoy, también el planteamiento ante los diferentes puntos de vista que han surgido en torno al mismo. Muchísimas gracias y buen día. Bueno, saludos. 8 en punto de la mañana, avanzamos con más. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Conductores del Cacao y comunidades del Plan Colmena en Capira piden arreglo de carretera. Carros caen en cunetas tratando de esquivar los juegos. El reporte con Raúl Vega. Gracias, compañeros de Radio Panamá. Los conductores y residentes del corregimiento del Cacao y áreas vecinas, esto en el distrito de Capira, están solicitando al gobierno la reparación de la carretera, tal como se habían comprometido. Ese es algo que tenemos hace buen rato ya de estar pasando páramos con esta carretera, el mal estado que está acá en el corregimiento del Cacao y que conecta a otros corregimientos. Recientemente un consejo de gabinete acá que se hizo acá en el corregimiento del Cacao. El presidente, el ministro Sabonge, donde se firmó que se iba a dar inicio a la construcción de esa calle, hacer una calle nueva, ¿no? Y hasta la fecha nos hemos quedado esperando y no vemos ninguna respuesta de nada y los moradores saben cómo es
siguen teniendo problemas del transporte. De Cacao hasta Valdeza se puede decir que la calle está en mal estado, ya no sabemos dónde quitar los huecos, las piezas, los carros últimamente se dañan muy rápido, las cambiamos, pero qué va, el mal estado de la calle nos dificulta la salida para... Esta carretera va hacia áreas de comunidades destinadas